Días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, os quiero dar las gracias a todos vosotros por estar ahí allá. Hoy tenemos un estudio muy interesante. Considero que es importante conocer de la primera parte del estudio, pero luego os vais a dar cuenta que hay un giro. ¿Ok? Entonces, va a haber un giro. A la mitad del estudio o dos tercios del estudio va a haber un giro. Ok. Cuando hablamos de estudiar la Biblia, tenemos que ser serios a la hora de estudiar la Biblia. Ok. A veces ha habido amigos que me han acusado de que no estudio la Biblia, que lo mío no son estudios de la Biblia. A veces me pilla un poquitito desprevenido porque aportamos un montón de referencias, aportamos un montón de detalles. Luego me han dicho, claro, es que aportas tanto y al final en realidad enredas a la gente. Si no aportas, ¿por qué no aportas? Si aportas, porque aportas mucho. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a aportar en la primera 2/3 es tan evidente, tan evidente, que luego hay amigos que cuando se estudia la Biblia a esos niveles también se encuentran incómodos, porque ya son niveles en los cuales se quita, digamos, la idolatría que a veces se ha creado sobre la palabra escrita. Y me refiero a la idolatría en diferentes aspectos. Antes de comenzar, comentaros la historia de un chico que a los 20, 21 años dio su corazón al Señor y estaba en el tercer cielo. Por cierto, que vamos a hablar del tercer cielo. Un comentario va a haber hoy del tercer cielo, pero estaba en el tercer cielo. De esto de haber recibido el perdón del Señor, de haber conocido que Dios te ama, etcétera, etcétera. Así que este chico, con toda la energía del mundo, dijo, ¿qué hago ahora? Y se fue de misionero a un país. Y en este país, desde este país, me llamó. Yo no le conocía a este chico. Y me mandó un mensaje y me dijo, Oscar, estoy aquí en una reunión que tenemos en un lugar donde se ha hecho un agujero, donde se va a construir una iglesia. Y se hace una ceremonia, se está haciendo una ceremonia de dedicación. Y lo que en esta ceremonia de dedicación lo que han hecho es, han hecho un agujero y una Biblia súper cara, con ribetes dorados, así grandota, con tapas de cuero, una Biblia cara, grande y cara, se va a meter en el agujero, se va a tapar, y sobre eso es donde se va a poner el concreto o el cemento, el hormigón, para la estructura de la iglesia. Este chico llevaba en los caminos del Señor 3 meses. Y él en 3 meses ya se había dado cuenta con su pregunta, oye, Oscar, ¿esto no es como la brujería? Claro que es como la brujería. Claro que es exactamente como claro que es idolatría. Claro que es superstición. Por supuesto que es. Pues es que aquí se hace mucho, me dice. Y sigue siendo idolatría. Sigue siendo idolatría de algo que gracias a Gutenberg lo tenemos impreso. ¿Ok? En el día de hoy vamos a presentar un estudio que se titula Nos sobran 66 libros y nos faltan 4 capítulos de la Biblia. Nos sobran 66 libros. ¿Cuántos libros en la Biblia? 66. ¿Ok? Nos sobran 66 libros y nos faltan 4 capítulos. Nos viene además súper bien lo de los 66, porque cuando tú miras en el santuario tienes 6 panes en un lado y 6 panes en el otro. 66. ¿Ok? Se nos olvida que los números, como nosotros los conocemos, de 66, no estaban en el Antiguo Testamento, pero nos viene genial para hacer esas conexiones, ¿no? 6 panes en un lado, 6 panes en el otro, 66. La Biblia es la palabra de Dios, 66. Fíjate, todo está encuadrado. No.
No porque el número 66 no existía en esos tiempos, ¿ok? Todos nosotros tuvimos que aprender en su día números que vinieron después, como los números romanos, por ejemplo, ¿ok? Bien, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con una oración. Dejarme compartir pantalla. Ok, ahí está. Comencemos. Gracias, Señor, por la palabra viva, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta hora de estudio, en la que pedimos, Señor, que no sean nuestros corazones los que nos guíen, sino que sea tu Espíritu el que nos guíe en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, nos sobran 66 libros y nos faltan 4 capítulos de la Biblia. ¿Cómo es eso? Vamos a ir avanzando. En el 1947, muchos de ustedes conocerán la historia, un grupo de pastores empezaron a tirar piedras mientras se aburrían cuidando las cabras. Y uno de estos pastores, un joven pastor, tiró una piedra y esa piedra cruzó, digamos, la roca y pasó hacia una cueva que estaba tapada, todo eso estaba tapado, y sonó como que le dio a un jarrón y se rompió. Entonces, estos pastores entraron y se dieron cuenta que había un montón de vasijas de barro. Y cuando abrieron las vasijas, unas cuantas vasijas de barro, se dieron cuenta que estaban scrolls. Los libros antiguos que estaban enrollados. ¿Ok? Rollos de libros. ¿Ok? Eso se convirtió en el mayor descubrimiento arqueológico, porque cuando regresaron y lo hicieron saber a la gente, llegaron los arqueólogos y se dieron cuenta lo que a día de hoy se conoce como los libros del Mar Muerto. Más de una docena de cuevas fueron descubiertas y dentro de esas cuevas había vasijas y libros, vasijas y libros, vasijas y libros. Okay. Esto se convirtió en la gran evidencia de cómo Dios había preservado la Biblia. Uno de los más famosos es el libro, ahí ven una fotito de los libros enrollados, de los scrolls enrollados. Y uno de los más famosos es el libro completo de Isaías, el libro completo de Isaías, de principio a fin. No sé cuántos metros, o no quiero decir kilómetros, pero no sé cuántos metros. Tremendo libro. ¿Ok? Y Éxodos, y Levíticos, y Deuteronomio, y Miqueas, y Daniel, etcétera. Entonces, claro, tenemos la Biblia y ahora tenemos unos escritos antiguos con esos mismos libros. Entonces, vamos a ver cómo Dios ha preservado. Entonces, vamos a Isaías y efectivamente, vamos lo que nosotros hemos llamado Isaías 53, encontramos el lugar en el rollo y es exactamente Isaías 53. No con el número 53, porque los capítulos fueron añadidos después, pero sí la historia está ahí. Y Daniel y la historia está ahí. Y Miqueas y la historia está ahí. Todas las historias están ahí. Perfecto. Entonces, esto demuestra que Dios preservó la Biblia. Entonces, ¿quién escribió esto? ¿Quién puso en esa zona árida, seca, que es lo que permitió realmente no solo las vasijas, sino el hecho de que fuera, como veis en la fotografía, una zona muy seca, etcétera, y se conservó? ¿Quién fue el que escribió estas cosas? Aquí veis una imagen de estos libros, que son los libros bíblicos que contienen, como os decía, reyes y crónicas, etcétera, 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 ¿ok? Extendidos. Bueno, tenemos en los tiempos de Jesús y anteriores, y cierto tiempo anterior, tenemos a los fariseos, un grupo dentro del judaísmo, ¿ok? Muy dominante.
Luego tenemos a sus opuestos, digamos, a los que siempre andaban ahí, los azules y los rojos, digamos, ¿no? Dándose de golpes, los conservadores y los liberales, dándose de golpes, ¿no? Pues tenemos a los saduceos. Luego tenemos a los celotes. Los celotes que son los... De hecho, Jesús tenía a Judas Iscariote y luego tenía a Judas el celote. Tenía otro Judas que era el celote. Y los celotes son más de un aspecto judío desde el punto de vista genético, pero muy nacionalistas. O sea, ya tienen ese aspecto más político, no tanto religioso, sino más político. Sin embargo, se cree que fueron los esenios, los autores, escribas esenios, los que copiaron y preservaron para el futuro las escrituras de Isaías, de Éxodos, etcétera, etcétera. Los esenios era un grupo muy estricto que vivía de una manera muy, muy humilde, vivía en el desierto de Judea, vivían como nazarenos. De hecho, aquí en Australia, si vas a ciertos lugares, herbolisterías y centros de salud, etcétera, te venden un pan, que es el pan de los Essenes o el pan de los esenios. ¿Ok? Practicaban bautismo por inmersión. Practicaban bautismo por inmersión y rituales de bautismo y de consagración y bautismo para el arrepentimiento. ¿Os suena? En el desierto de Judea, ceremonia de bautismo para el arrepentimiento. ¿Os suena? Ok. Se entiende o se sospecha que Juan el Bautista, si no era esenio, sí que tuvo algún tipo de comunicación con los esenios. Primero porque Juan el Bautista estaba predicando en el desierto de Judea, donde se encontraban los esenios. Segundo, porque estaba usando el ritual del bautismo de agua por inmersión para el arrepentimiento de pecados, algo que los fariseos, los saduceos, los celotes y en realidad Judá no usaba. Tú no ves la ceremonia del bautismo por inmersión para el arrepentimiento de pecados, tú no lo ves en el Antiguo Testamento en sí. Ves alguna cosita aquí y allá, pero no como Eliseo, que le manda al comandante de Damasco irse al río Jordán, inmersirse 7 veces, etcétera, etcétera, pero es para limpiarse. Ves esa escena, pero no ves un mandamiento en el cual métete en el agua para limpiarte por los pecados, arrepentimiento, etcétera, y una ceremonia que se expuesta, pero los esenios sí la tenían. ¿Ok? Entonces, se entiende que o Juan el Bautista era esenio o definitivamente había pasado un tiempo con los esenios, porque estaban compartiendo la misma zona. ¿Ok? Entonces, fueron los esenios los también eran escribas, ¿ok? En los cuales en esa vida simple de campo, viviendo la naturaleza, etcétera, una vida contemplativa, podríamos decir, vendrían a ser los monjes de la época de los judíos de aquella época, perdón. Los monjes, ¿ok? Entonces, los esenios están considerados los autores de estas copias. Bien, si bien eso nos certifica que lo que estamos leyendo en Isaías es lo que tiempo atrás también estaba escrito, que es es lo mismo, ¿ok? Que nadie ha estado cambiando Isaías y ahora Isaías nos está diciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque tenemos unos documentos muy antiguos que dicen lo mismo, ¿ok? Si bien es cierto, hay una cosa que se nos olvida comentar, porque igual no nos conviene, ¿ok? La verdad te hará libre, pero hay gente que no quiere ser libre, pero no quiere la verdad. ¿Ok? O quiere la verdad que ya le ha supuesto a él una estructura y una firmeza bajo sus pies. No quiere que esa verdad se mueva. ¿Ok? Quiero clarificar algo. La verdad es Cristo. Si tus pies están en Cristo, nada te mueve. Si tus pies están en otra cosa, te van a mover. Ok. Los esenios
si aceptamos la teoría más dominante, en la que fueron los monjes que copiaron y guardaron y preservaron los escritos bíblicos en el Mar Muerto, en las cuevas de Quorn en el Mar Muerto, si aceptamos que fueron los esenios guardaron todo aquello que consideraron digno de ser guardado. Por alguna razón, ellos consideraron que guardar estos documentos era digno de ser guardado, había que preservarlo. Por eso preservaron Éxodos, por eso preservaron Isaías, por eso preservaron Daniel, por eso preservaron Maquías, por eso preservaron Lamentaciones. Claro. Pero ¿qué les hace a los esenios preservar otros libros también? Porque no solo fueron los 37 libros del Antiguo Testamento lo que preservaron. Preservaron otros también. Si bien los 37 fueron preservados, no fueron los únicos. Os voy a poner un ejemplo. Solo un ejemplo. Recordar que hay más de una decena de cuevas. Tenemos el Shiraha Jahad, o Community Rule, o las normas para vivir en comunidad. Guardado también, en vasijas. Tenemos el Muhammad o War Scroll, o Libro de la Guerra, también conocido como Libro de la Guerra del Señor. Quiero que os acordéis de eso, porque lo vamos a escuchar en otro lugar. El Libro de la Guerra del Señor. ¿Dónde está eso en los 37 libros? ¿No lo encuentras? Tampoco lo encuentras cómo vivir en comunidad o las normas de vivir en comunidad. Tampoco lo encuentras. Tienes el Hadayot o Thanksgiving Hymns. Tienes un libro, un himnario solo para dar gracias. No es el libro de Salmos. No es el himnario de Salmos, es otro himnario que es solo para dar gracias. Gracias, y son canciones para dar gracias, himnario. Se llama el Hadayot, o Hodayot, perdón. Tienes el libro de Génesis y el Acrifón de Génesis, que es un libro separado como libro, pero que nos cuenta la historia de Génesis del 12 al 15. Y uno puede decir, bueno, entonces es un fragmento. No, porque tiene principio y tiene final. Es un libro que cuenta de 12 al 15. De la misma manera que, por ejemplo, en el libro de Génesis tienes, este es el libro de las genealogías, este es el libro de las genealogías, este es el libro de las genealogías. Y aparece el libro de las genealogías en Génesis un número de veces. Entonces, ¿es parte del libro de Génesis o es que Génesis está usando el libro de las genealogías? ¿Ok? Tienes el Cairo Geniza o Testamento de Leví. El Testamento de Leví. Esto no está hablando del Nuevo Testamento de Leví, no tiene nada que ver con la descripción de Jesús. Esto es un antiguo libro. Testamento de Leví. Tienes el Jubilees o los jubileos, el libro de los jubileos. Tienes el libro de Noé. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes les gustaría leer ese libro? El libro de Noé. Los esenios consideraron que guardar el libro de Noé, pero el libro de Noé será el capítulo 6, 7 de Génesis. No. Eso es en Génesis. El libro de Noé es diferente. Cuenta historias similares, pero es diferente. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener este libro? Las palabras de Moisés. Esto es totalmente diferente a cualquiera de las palabras de Moisés que están esparcidas, digamos, entre Éxodos y Deuteronomio. El libro de Moisés. Perdón, las palabras de Moisés. Perdón, las palabras de Moisés. Así se conoce el libro. ¡Wow! Miren este. El libro de los gigantes. El libro de los gigantes, donde esto está encontrado en el mismo lugar donde se encontró Isaías. ¿Ok? El mismo lugar. El libro de los gigantes. ¿De dónde viene el libro de los gigantes?
¿Alguien sabe? Lo vamos a descubrir en un segundito. El libro de los gigantes. ¿De dónde sale eso, el libro de los gigantes? De Génesis 6 hace referencia. En Génesis 6 hace referencia a los gigantes que habitaban en la tierra. Ok, pues este es todo un libro de los gigantes. Profecía apocrifal. Profecía apocrifal. O sea, una compilación de profecías en un libro apocrifal. Instrucciones. El libro de las instrucciones. No tengo idea de lo que es. Yo no lo he leído. El libro de los misterios. Fijaros que cuando Pablo llega y empieza a decir, os digo un misterio, os digo un misterio, os digo un misterio. Pablo vino a revelar misterios, misterios, misterios. Resulta que hay un libro de los misterios. Hay un libro de las normas de la congregación. O sea, ¿qué hacer a la hora cuando te congregas? Hay un libro de bendiciones o benedicciones. Hay un libro que se llama el Apocalipsis de Moisés. Quedaros con este nombre. Apocalipsis de Moisés. Así se conoce se conoce el libro. Apocalipsis de Moisés. Y tiene cosas en ese libro que nos van a ser útiles según avanzamos. Apocalipsis de Moisés. Tenemos litúrgicos 1 y 2. Tenemos un libro llamado La Nueva Jerusalén. Tenemos oraciones litúrgicas y oraciones para las festividades. Tenemos himnos y composiciones de himnos. Todo eso diferente. Diferente al libro de Salmos, diferente al himnario anterior. Tenemos la apócrifa de David. Tenemos el texto jurídico. Texto jurídico civil. Ahí está el libro de los gigantes nuevamente. ¿De dónde? Del libro de Enoch. Sí, amigos. Los esenios consideraron que guardar el libro de Enoch era algo que había que preservar. Curioso. Tenemos el libro de, copa, bronce, el libro de bronce. Filactería, topínomos. Fijaros esto, el documento de Damasco. Para a mí que me interesa saber lo que en Damasco aquellos reyes de Siria y de Persia escribieron. Los reyes de Siria y de Persia con los documentos de los relatos allá en Damasco. A mí que me interesa. ¿A qué le interesa a los judíos? Lo que los reyes de Persia y de Media escribirían. Maldiciones. Hay un libro solo de maldiciones. Ese no me gusta leer. A mí me gusta más la comedia. Alegorías de la viña. Profecías con referencia a los sacerdotes. Profecías con referencia a los sacerdotes. Uno que se llama Pap Benedicción. Un documento calendrical. Ostracones son piecitas de piedra donde tienes versículos o tienes versículos de sabiduría escritos en piedra. Es así como, por ejemplo, si tú te llevas una tarjetita y te la pones en el bolsillo y de vez en cuando te la lees. O cositas que ponemos en la casita, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, y lo colgamos ahí en la puertita del baño. Ok, esto es un ostracón. Diferentes piedras en las cuales están escritas también eso. Y luego fijaros lo que también tenemos, fijaros la pantalla. Aparte de todos estos libros, tenemos lo siguiente. Inidentificado, sin identificar, sin identificar, sin identificar, sin identificar, sin identificar, sin identificar. Hay una pasada de libros. ¿Por qué sin identificar? Porque no conocen una copia
de algo que pueden decir, ah, esto es de esto. Son libros que se han perdido para siempre y esta es la única copia y como no tienes otro punto de referencia, no sabes ni qué libro es. Tienes un montón de libros sin identificar. Estos monjes esenios consideraron que todo lo que os he mostrado y todo lo que no está identificado había que preservar. Todo esto. ¿Cuántos de ustedes se han sorprendido de que en esas cuevas había más de los 37 libros, muchísimo más que los 37 libros? ¿Alguno de ustedes? Levante la mano para que luego se hagan la edición. Ok. Ahora vamos a la Biblia y descubrimos lo siguiente. En la Biblia, quiero que presten atención, todas las referencias van a estar allá. Colosenses 4:16 dice lo siguiente. Cuando esta carta se haya leído, o sea, es Pablo hablando a los colosenses, escribiendo a los colosenses, dice, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacerla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Ok, pero ¿saben lo que no está en el Nuevo Testamento? La carta de la Odisea. ¿Por qué no? Si es de Pablo, porque se ha perdido. Pero aquí Colosenses nos está diciendo que Pablo mandó una carta a la Odisea y una carta a los colonicenses. Y luego les dijo a los colonicenses, y posiblemente le dijo lo mismo a los de la Odisea, intercambiaron la carta, porque va a haber cosas en ambas cartas que os va a beneficiar a ambos. Tenemos a los colosenses, pero no tenemos la carta a la Odisea. Eso se ha perdido. Fijaros en 1 Corintios 5:9. Fijaros. Es 1 Corintios 5:9 y Pablo dice lo siguiente. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. ¿En qué carta? ¿Cuántos de ustedes sabían que 1 Corintios en realidad es 2 Corintios? Y que 2 Corintios en realidad es 3 Corintios. Y lo que nos falta es la primera de las cartas. La primera de las cartas de Pablo nos falta. Se perdió. En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales, pero no tenemos esa carta. En realidad, 1 Corintios debería ser 2 Corintios y 2 Corintios debería ser 3 Corintios, porque nos falta la primera. Ok. En Josué, en el libro de Josué 10:13, dice lo siguiente. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Esto nos dice ya un par de cosas. Primero, nos está rectificando la fecha en la cual Josué fue escrito. ¿Por qué? Porque Josué no pudo estar escrito antes que Jaser, que el libro de Jaser. ¿Por qué? Porque Josué está haciendo una referencia al libro de Jaser. Entonces, el libro de Jaser es anterior a Josué. ¿Correcto? El libro de Jaser es anterior a Josué. Porque Josué está haciendo referencia. El libro de Josué está haciendo referencia a Jaser. ¿Pero dónde está el libro de Jaser? El libro de Jaser no lo tenemos, de Jaser. Pero fijaros, que no es la única vez. Porque en 2 de Samuel, ya no es Josué, ahora es en 2 de Samuel 1:17 dice, David entonó esta elegía por Saúl y por hijo de Jonatán, y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco. ¿Ustedes conocen el cántico del arco? He aquí está escrito en el libro de Jaser. El cántico del arco está escrito en el libro de Jaser. El libro de Jaser, David le ordena que enseñen a los hijos de Judá el cántico del arco. Pero atención, porque el libro de Jaser aparece en el Nuevo Testamento. Pablo hace referencia al libro de Jaser. ¿Dónde? Aquí, en 2 de Timoteo, dice, siempre aprendiendo, pero que nunca puedan llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janés,
y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respeta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Oye, ¿quiénes son esos aquellos dos? ¿Quién es Janés y Jambres? ¿Quiénes son Janés y Jambres? Si tú haces una búsqueda en la Biblia de quiénes son Janés y Jambres, no tienes ni idea de quiénes son. Porque pone aquí que son los que se opusieron a Moisés. No tienes ni idea de quiénes son. Pero lo curioso es que si tú tienes una Biblia que tienes referencias al lado, te van a dar referencias de unas historias. Dejadme mirar a ver si os comento. Alguna referencia es, por ejemplo, Éxodo 7:11. Esto te lo pone en tus Biblias. Éxodo 7:11, Éxodo 8:7. ¿Sabe quiénes son Janés y Jambres? Son los dos magos que cuando Moisés trae una serpiente, los magos de Faraón sueltan sus serpientes. ¿Quiénes son los magos de Faraón? Éxodos no te da los nombres. ¿Sabes quién te da los nombres? El libro de Jaser. ¿Y sabes quién te da los nombres? Pablo te da los nombres. ¿De dónde saca Pablo los nombres? No los saca de Éxodos, porque no están escritos en Éxodos. Más adelante, cuando el mar se vuelve rojo y los magos de Faraón hacen su magia para también poner roja el agua, no te da los nombres. El libro de Jaser te da los nombres, Janés y Jambres. Pablo ha leído el libro de Jaser, porque en Éxodos no te da los nombres. Y tú estás leyendo Timoteo y te estás preguntando, ¿y quiénes son estos que se opusieron a Moisés? ¿Será igual la rebelión de Core? No. No. Ahí el nombre de Core está dado. Janés y Jambres están nombrados en el libro de Jaser, donde también se encuentra el cántico del arco, que David dijo que los hijos de Judá aprendieran. Y Pablo te está dando los nombres, pero cuando tú vas a buscarlos no los puedes encontrar en la Biblia, porque no están ahí. Está la historia, pero tú no sabes que se está refiriendo a los magos de Faraón. ¿Tú sabías que estos dos eran los dos magos de Faraón que se opusieron a Moisés? Números 21:14 dice, por tanto se dice en el libro de las guerras del Señor. Uy, mira, el libro de las guerras del Señor es uno que los esenios habían preservado. Por tanto se dice en el libro de las guerras del Señor, Baet, que está en Sufá y los arroyos de Arnón, y la ladera de los arroyos que llega hasta el sitio de Ar y se apoya en la frontera de Moab. El libro de las guerras del Señor es uno de los libros que se encontraron en los rollos del Mar Muerto y que los esenios consideraron que era digno reservar. Y el libro de Números nos lo está diciendo. Ok. Al mismo tiempo, tenemos que ver qué guerras está describiendo en el libro de las guerras. Porque el libro de Números es uno de los primeros 5 libros. Pero si las guerras que está describiendo son guerras posteriores, el libro de Números no me puede estar haciendo referencia a guerras posteriores si se ha escrito antes. Entonces nos ayuda a poner la fecha del libro de Números. Ok. Segunda de Crónicas, 9:29, 12:15, 13:22. Nos dice lo mismo, solo os voy a poner un versículo para no cansaros. Nos dice lo mismo. Nos hace referencia a los mismos libros, perdón. Pero nos lo dice diferente. Los demás hechos de Salomón, los primeros y los postreros, ¿no están escritos en las palabras del profeta Natán, cuyo libro no tenemos? En la profecía de Ahías,
Silonita, cuyo libro no tenemos. En las visiones del vidente Idó, cuyo libro no tenemos. Acerca de Jeroboam, hijo de Nabat, cuyos 3 libros no tenemos. Primera de Crónicas 29:29 dice: los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, que se entiende que es la primera y segunda de Samuel. Primera y segunda de Samuel. En las crónicas del profeta Natal, cuyo libro no tenemos. Y las crónicas del vidente Gad, cuyo libro no tenemos. Sin embargo, la Biblia nos está diciendo: ¿quieres aprender más de esto? Léete estos libros. Primera de Samuel. Atención en esto. Primera de Samuel 10:25 dice: entonces Samuel dio al pueblo las ordenanzas del reino y las escribió en el libro. Samuel, que entendemos que no es el que escribió la historia de Samuel. ¿Por qué? Porque Primera de Samuel, Samuel ha muerto y el libro sigue siendo escrito. ¿Okay? Alguien está escribiendo de Samuel, no es Samuel escribiendo. Pero sin embargo, dentro de ese libro se está referenciando que Samuel sí que escribió un libro. Se le llama la epístola de Samuel o la tercera de Samuel, que es el libro que Samuel sí escribió, las ordenanzas del reino que Samuel sí escribió, cuyo libro no tenemos, el cual puso delante del Señor y despidió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. O sea, Samuel escribió un libro, se llama Tercera de Samuel. Primera de Reyes 11:41. Los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, no están escritos en el libro de los hechos de Salomón. El libro de los hechos de Salomón. ¿Okay? Uno puede decir: no, pero eso es Reyes. No, no, no es Reyes. Es Primera de Reyes el que te está diciendo que no es Reyes. Primera de Reyes te está diciendo que no es Reyes. Crónicas te está diciendo que el otro lugar es Samuel. O sea, tienes Reyes, tienes Samuel. Este es el libro de los hechos de Salomón. Ese es otro libro. Segunda de Crónicas 33:19. También su oración y como fue oído, todo su pecado y su infidelidad y los sitios donde edificó lugares altos y levantó las aceras y las imágenes talladas antes de humillarse. He aquí están escritos en los registros de los Usaí. ¿Quiénes son los Usaí? Que tienen registros escritos. Y ahí tenemos esas referencias. En Esther, ¿os acordáis que teníamos los records de Damasco? A mí que me interesa los records de Damasco. Fijaros en Esther. Y todos los actos de la autoridad y poder y todo relato de la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Medo y de Persia? Ok. Esto es Pablo en 1 Corintios 15:33. No os dejéis engañar. Y en las Biblias de ustedes lo pondrá entre comillas, lo que Pablo va a decir. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué ponen entre comillas incluso en la Biblia? Porque eso es una frase de Menander en su trabajo Thais 218. O sea, la Thais, la página 218 o la poesía 218. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso es el dicho de la abuela. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Ok? Pero Pablo está citando a Menander. En Titos 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dice Pablo, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos, severamente para que sean sanos en la fe. Ese profeta es Epimenides y en su obra De Oraculis es precisamente lo que escribió, que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos.
Hechos 17:28, cuando Pablo está en Atenas, dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. ¿Cuál es uno de esos profetas? Poetas, perdón, Aratus, en su obra Fenómena. El libro de Enoch, ¿okay? El libro de Judas, por cierto, tiene como 4 referencias claves del libro de Enoch. Acordaos que el libro de Enoch es uno de los libros que estaba guardado. En el libro de Judas dice a los ángeles que no conservaron su señorío original. ¿Os acordáis que el libro de Enoch es la historia de los ángeles, de los gigantes y de los ángeles y de Gabriel y Rafael? Uno dice, no, pero Rafael no está en la Biblia. No, en la Biblia no, pero en el libro de Enoch sí. Miguel, Rafael, parecen las tortugas ninja. Miguel, Rafael, Gabriel, ¿de dónde salen todos esos nombres? El libro de Enoch. Y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Tú vete al Antiguo Testamento y tú ve dónde esto está relatado. En ningún lado. En el Antiguo Testamento, en ningún lado. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. Me está tapando la parte que estoy leyendo. Semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron con carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Lo de ir con carne extraña. Libro de Enoch. 1:8. No obstante, de la misma manera, también estos hombres soñando mancillaban la carne, rechazaban la autoridad y blasfemaban de las majestades angélicas. ¿Ok? Es el relato de los ángeles y los gigantes en el libro de Enoch. Majestades angélicas puestas guardadas, que se dieron a carne extraña, etcétera, etcétera. Todo esto está relatado en el libro de Enoch. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel, si tú ves Miguel en la Biblia, solo lo ves aquí en Judas y lo ves en Daniel. Y si tratas de generar una doctrina de quién es Miguel solo con esas 2 referencias, pero Daniel lo está sacando de otro libro. O sea, me refiero, en la referencia, no es que lo esté sacando de otro libro, sino que la referencia de Miguel está en otro libro, está en el libro de Enoch. Y la referencia en Judas es del libro de Enoch. Pero cuando ¿por qué sé que es del libro de Enoch? Porque está relatando una historia en particular, que es cuando el arcángel Miguel está tratando de pelear con el demonio, con el diablo. Eso no lo encuentras en Deuteronomio. Está tratando de pelear contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Eso solo se encuentra en el libro de Judas, no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero se encuentra en otra literatura. Pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esta historia, esta lucha ante la tumba de Moisés, está relatada en el libro de Enoch. Y si fuera poco eso, nos cita palabra por palabra en Judas versículo 14 y versículo 15, de estos también profetizó Enoch en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Eso es en Enoch 1:9. Es verbatim, palabra por palabra. Segunda de Pedro 2:4.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservado para juicio. ¿Os suena lo mismo que acaba de decir Judas? De las huestes angelicales que fueron puestas en las tinieblas, en el foso de las tinieblas. Tú miras en el Antiguo Testamento, no hay referencia de esto. De cómo los ángeles, cuando pecaron, fueron arrojados al infierno. Hay referencia en Pedro, pero no en el Antiguo Testamento. Pero sí en el libro de Enoc. Pedro está referenciándolo. De la misma manera que lo referencia aquí. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Frase verbata en el también del mismo libro. Referencia a Enoc. Juan 10:22. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Si tú miras el Antiguo Testamento, no hay fiesta de dedicación en invierno. La última fiesta es la fiesta de las cabañas y acaba en otoño. Y la siguiente fiesta es al año siguiente, en primavera, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la dedicación en invierno es la fiesta que se describe en Macabeos y se llama Hanukkah, o Hanukkah, la fiesta Hanukkah, ¿okay? que normalmente ocurre entre el 23 y el 26-27 de diciembre. Y es la fiesta de la dedicación del templo porque Antíoco Epífanes, griego, entró y mató un cerdo sobre el templo. Judas Macabeos y sus hermanos se dieron a las montañas y reconquistaron el templo y lo rededicaron en invierno. Juan nos está haciendo referencia a esta fiesta en el tiempo de Jesús. Pero si tú no tienes ese contexto, no sabes de qué está hablando, porque no hay fiesta en invierno, en el Antiguo Testamento. No existe esa fiesta. Entonces te quedas perdido, porque dices, Juan 7:37. Esto es Jesús citando escritura. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la escritura, y Jesús dice, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Jesús está citando. Ok. En Isaías, evidentemente, hay referencia de aguas vivas, de manantiales vivos, etc. Pero esta cita en particular no se encuentra en ninguno de los 37 libros del Antiguo Testamento. La cita. O sea, lo que quiere decir, sí, de una u otra manera, el contexto de agua viva, de que el Señor es la roca que emana y nos llena y nos sacia de sed y llenará de aguas el desierto y las aguas de sanación en Ezequiel, etc. El concepto sí. La cita no. De hecho, si vosotros tenéis una columna de referencias, os va a llevar a Isaías 60, os va a llevar a diferentes lugares, pero cuando comparas, te das cuenta que no es la cita. Así como, por ejemplo, cuando tú estás en Lucas y en Lucas 3, Jesús está citando del libro de Isaías, tú puedes ir directamente al libro de Isaías, capítulo 60, 61, y efectivamente está ahí la cita. Cuando Jesús está citando, lo encuentras en Isaías y dice, ahí está la cita. Pero aquí está citando, como la escritura dice, le está llamando escritura a algo que no se encuentra en los 37 libros. Jesús está diciendo algo que esto es escritura, pero no se encuentra en los 37 libros. No está ahí. Segunda de Corintios 11:14. No es de extrañar, pues, aún, Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto que le ha salido así ¿dónde tú en el Antiguo Testamento ves que Satanás, sin el Nuevo, ves que Satanás se disfraza como ángel de luz? Cuando Satanás aparece en el libro de Job y poquito más. Uno puede decir, sí, en Génesis sí, pero ya es una especulación. La frase Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿dónde la encuentras en el Antiguo Testamento? En ningún lado. ¿Pero sabes dónde lo encuentras? En el Apocalipsis de Moisés. Otro de los libros
que los esenios guardaron. En el Apocalipsis de Moisés usa la frase Satanás se disfraza como ángel de luz. Y uno dice, pero ¿estará citando eso? Bueno, fíjate que es 2 Corintios 11. Sigue su argumento y en el 12 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. No sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Uno puede decir, nosotros hablamos del tercer cielo porque estamos citando a Pablo. Pero no hay otra referencia en el Antiguo Testamento que hable del tercer cielo. Pero el Apocalipsis de Moisés sí. Habla del tercer cielo. Del lugar donde mora Dios. Fijaros, el libro de la ley de Moisés. Prestar atención, en el Deuteronomio dice, y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta su conclusión, o sea, Moisés escribió en un libro, hasta su conclusión, las palabras de la ley. Uno puede decir, bueno, pero eso es el Pentateuco, esos son los 5 libros, eso es Deuteronomio. No puede ser Deuteronomio. ¿Por qué? Porque lo escribió hasta su conclusión. ¿Pero por qué no puede ser Deuteronomio? Porque Deuteronomio tiene 34 capítulos y el último, los primeros versículos, muere. Moisés muere. Entonces no escribió el libro hasta con su conclusión. Porque se ha muerto. Y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, no dice en este libro que estás leyendo, el lector. Está hablando de Moisés en tercera persona y está describiendo un evento de que Moisés escribió en un libro las palabras de esta ley hasta su conclusión. Moisés ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor diciendo, tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto del Señor, vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. Pero el libro de Deuteronomio sigue contando y relatando, incluso hasta la muerte de Moisés y posterior. Está relatando de que Moisés escribió un libro, el libro de la ley que se conoce, que es el que cita Jesús cuando habla de Moisés y el libro de la ley. Y Moisés escribió. Y hay referencias al libro de la ley que Moisés escribió que no se encuentran en Deuteronomio. ¿Dónde se encuentra entonces? En el libro de Moisés. En el libro de la ley de Moisés. Al que Deuteronomio está haciendo referencia. Ok. Resulta que nos sobran 66 libros, Oscar, pero nos acaba de dar toda una clase para decirnos que nos faltan como 120. O sea, yo me meto en un estudio que se titula Nos sobran 66 libros y lo que nos acabas de decir es que no es que nos sobren 66, sí que nos faltan 100 libros. No, nos sobran 66 libros. No nos faltan más. De hecho, si acaso nos faltan 4 capítulos. Dejadme explicar. Juan 5:39, Jesús dice lo siguiente, examináis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El judío de entonces, el fariseo de entonces, consideraba la escritura la palabra de Dios. Consideraba la escritura el pan de vida. Consideraba la escritura el agua de vida. Consideraba la escritura la lumbrera al camino. Consideraba la escritura la palabra de Dios. Jesús viene y dice, yo soy el maná de vida. Yo soy el agua vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la lumbrera. Yo soy
la palabra de Dios. El fariseo de entonces dice, yo voy a ser fiel a la palabra de Dios. Y Jesús le está diciendo, ¿tú te crees que en ella tenéis vida? Porque creéis que las escrituras son las que tienen la vida. Porque creéis que las escrituras son la palabra de Dios. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas no soy yo. Dan testimonio de mí. De la misma manera que Juan el Bautista no era el Mesías, sino que daba testimonio para el Mesías. La Biblia no es la palabra de Dios. Da testimonio de la palabra de Dios que es viva, que es Cristo. ¿Quieres estudiar la palabra de Dios? Estudia a Cristo. Porque Cristo es la palabra de Dios. Amigo, porque te faltan libros que incluso la palabra de Dios que tú consideras palabra de Dios te está diciendo que te faltan libros. Pero en Cristo tienes todo lo que tú necesitas. No hay lugares o no hay partes indefinidas, fragmentos o cosas incompletas en Cristo. No queréis venir a mí para que tengáis vida. En otras palabras, os habéis quedado en el papel y no habéis venido a mí. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que, fijaros, ¿qué dice? Que no tenéis el amor de Dios en vosotros. No tenéis el amor de Dios en vosotros. Si tienes 66 libros y no tienes el amor de Dios, te sobran 66. Si tienes 66 libros y no tienes el amor de Dios, te sobran 66 libros. Leo Tolstoy, el conde Leo Tolstoy, famoso por su obra Guerra y Paz. Guerra y Paz ya es uno de esos libros que hay que leer una vez en la vida, como esos que dicen, no, tengo que escalar una montaña una vez en la vida, tengo que correr un maratón una vez en la vida, tengo que leerme Guerra y Paz. Guerra y Paz es ese librato que sirve genial para cuando tienes que alzar la cama o tienes que calzar una mesa o algo así. Tremendo, tremendo libraco. ¿Ok? Bueno, yo me leí Guerra y Paz, pero os puedo decir, un libro fantástico. O sea, la calidad literaria de Leo Tolstoy está considerado uno de los autores literarios más impresionantes de todos los tiempos, Leo Tolstoy. Yo me leí Guerra y Paz, a mí siempre me ha gustado mucho leer, así como me leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky, simplemente por decir que me lo he leído. Fantástico, pero llega un momento que ya dices, bueno, esto es como una telenovela, no acaba nunca, ¿ok? No acaba nunca, es tira y tira y tira, 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 ¿ok? También a Ana Karenina, que era otro de mis proyectos, ese ya no lo leí. Pero lo que sí leí fue la historia de Leo Tolstoy, porque me impresionó la historia de Leo Tolstoy. Era conde, era un noble. Y, por cierto, nominado al premio Nobel de la Paz como por 4 o 5 años consecutivos, al premio de literatura también. ¿Okay? ¿Por qué el premio Nobel de la Paz? Porque Leo Tolstoy fue el representante de lo que podremos llamar el pacifismo y la no violencia. ¿Okay? En el 1882 escribió sus experiencias de unos años anteriores y lo tituló La Confesión. Podría haberlo titulado La Conversión de Leo Tolstoy. Conde, noble,
con siervos y criados y propiedades y haciendas y tierras y mansiones, de una familia rusa bien apoderada, ¿okay? Con mucho dinero, hasta que encontró a Jesucristo. Y cuando entró a Jesucristo, su conversión fue tal que decidió poner su vida en línea con el Sermón del Monte y los enseñanzas de Jesús. Le impresionó tanto el poner la otra mejilla que llegó un momento que era su única obsesión, el poder vivir por las enseñanzas de Jesús de una manera pacífica, sin violencia, ecuánime, amando al prójimo. Y ahí se le veía en sus haciendas, primero trabajando con los siervos a los que les empezó a pagar un sueldo. Luego vestido como ellos y trabajando las mismas jornadas que sus siervos. Y luego repartiendo sus propiedades a las diferentes familias de sus empleados ahora y dando casitas y bendiciendo a las familias alrededor. En el 1910 escribió una carta a un hindú diciéndole al hindú que si India adoptara, en lugar de la violencia que se estaba levantando continuamente en India, para liberarse del poder británico en India, como colonia británica, si India y los indios adoptaran los caminos del Sermón del Monte y una actitud pacificadora y de no violencia, conseguirían la libertad del yugo opresor de los británicos muchísimo más rápido. Eso fue en el 1910. Un año después, un indio abogado en Sudáfrica, que había estudiado en Londres, da con esa carta y le escribe a Leo Tolstoy y le dice, ¿es usted en realidad el autor de esta carta? Recuerde que para entonces Leo Tolstoy ya era muy famoso. ¿Es usted el autor de esta carta? Y Leo Tolstoy, para la sorpresa de este indio en Sudáfrica, abogado, le contesta y le dice sí. Y estoy convencido de que los caminos del Señor Jesucristo son más poderosos y que el camino del amor es mucho más poderoso que cualquiera otra rebelión a través de la fuerza. Este abogado, que había estudiado en Inglaterra y ahora era abogado en Sudáfrica, es el que conocemos como Mahatma Gandhi. Gandhi empieza a establecer en Sudáfrica lo que se conoce como las granjas Tolstoy. Las granjas Tolstoy en un sistema económico en el cual al más necesitado se le da, al enfermo se le cuida, no se le exige a todos por igual, porque no todos pueden dar lo mismo. Y empieza a levantar la pobreza de los emigrantes indios en Sudáfrica. Gandhi va a India y pone de rodillas al Imperio Británico con la no violencia que sacó de un hombre cuyo líder era un carpintero en Galilea, Leo Tolstoy. Gandhi seguía a Jesús a través de Tolstoy, el padre de la no violencia. Años más tarde, toda una nación de padres y abuelos y bisabuelos esclavos, habiendo sido cogidos esclavos en África, entra en un conflicto social en Estados Unidos. Y el hijo de un predicador bautista, Martín Lutero King Jr., lee a Tolstoy y lee la conversión de Tolstoy. Pero Tolstoy le lleva a Cristo. Y resulta que cuando el poder negro y las panteras negras y Malcolm X se están alzando para introducir violencia contra la opresión del hombre blanco sobre la raza, la ciudadanía de descendencia africana,
se alza Martin Luther King o Martin Luther King Jr. siguiendo a Tolstoy y diciendo la no violencia, y siguiendo a Tolstoy está siguiendo a Cristo. Qué curioso que a Gandhi lo mató un hindú. No lo mató un musulmán. A Gandhi lo mató un hindú, uno de los suyos. Y qué curioso que a Martin Luther King, según estaba en el balcón de un hotel, lo mataron también. Qué curioso que los cabecillas de la no violencia acabaron muertos por violencia. Acabaron al final muertos por violencia. Porque la violencia es miedo a una idea diferente y poca fe en tus propias convicciones. Y genera en ti violencia contra una nueva idea. Qué curioso que el líder del movimiento pacífico, Jesucristo, nuestro Salvador, fue también asesinado por los suyos. Nos falta vivir 4 capítulos de la Biblia y nos sobran 66. El Mateo 5, 6 y 7, 3 capítulos del Sermón del Monte y otro capítulo que podemos llenar con las enseñanzas de Jesús. Nos sobran 66 libros y nos faltan 4 capítulos de implementar en nuestra vida. Mateo 22, 35 dice, y a uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba le preguntó, alguien que tenía esos libros, alguien que tenía todos los libros, y no solo los tenía, sino que además era intérprete de la ley. Tenía posiblemente el libro de Moisés, aparte de lo que podemos llamar el Pentateuco. Tendría el Apocalipsis de Moisés, tenía Enoc, tenía el Cantar del Arco, posiblemente se conocía el Cantar del Arco de Jasser. Tenía todo eso. Y le dice a Jesús, y te das cuenta que cuando tienes todo eso todavía no le vale. Le dice, para poner la prueba, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu amor, corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende, me encanta esta versión, no dice cuelga, sino depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, tú tienes la ley y tienes los profetas y tú no amas a tu prójimo, tu ley depende de amar a tu prójimo. Si tú no amas a tu prójimo, tu ley no vale para nada. No existe, no vale. Ya está Oscar hablando del amor de Dios. Si yo amo a mi prójimo, yo no le golpeo. Si yo amo a mi prójimo, yo no le insulto. Si yo amo a mi prójimo, yo no robo a mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, yo no miento a mi prójimo. Si yo amo a mi esposa, yo no cometo adulterio contra mi esposa. Si yo amo a mi padre y a mi madre, yo no lo deshonro a mi padre y a mi madre. Tú dime, ¿qué mandamiento rompes? ¿Qué mandamiento rompes? Amando a Dios por encima de todas las cosas y amando a tu prójimo como a ti mismo. Tú dime, ¿qué mandamiento rompes? Juan lo entendió. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. ¿Qué mandamiento rompes? El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Fijaros que ese hombre era un analista de la ley, posiblemente ante su propia percepción hasta el que mantenía la ley, y sin embargo le hace la pregunta a Jesús con trampa para que caiga, etcétera, etcétera. ¿Está amando a Jesús? No. Está rompiendo la ley, que según él está guardando. Pablo lo entendió. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley se cumple en una palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Amarás a tu prójimo como a tú mismo. Toda la ley se cumple en una palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Me levanté esta mañana preguntándole en oración al Señor cómo acabo el estudio de hoy. Y un amigo, enciendo mi móvil y un amigo me manda la historia de Mohamed Besik. No sé si lo conocéis, yo no lo conocía. Mohamed. Suena musulmán. Libio, residente en Estados Unidos. Viudo. Su esposa falleció. Fijaros que tiene una niñita en sus brazos. Conocí la historia de hoy media hora antes de entrar en el estudio y me ha dado tiempo de buscar su foto, de escuchar la historia y de compartirla con vosotros. Refugiado libio en Estados Unidos, Mohamed, pierde a su esposa y dedica su vida a lo siguiente. El hombre viudo que ha adoptado a 80 niños en estado terminal. 80. Se ha levantado ahora un GoFundMe o no él, alguien ha puesto una cuenta para si quieres donar para Mohamed Besik. Porque tiene 80 niños que van muriendo y él sigue adoptando. Son niños que vienen, por ejemplo, de padres drogadictos, con condiciones, por ejemplo, o sordos o con condiciones terminales, en estados terminales. Sordos, ciegos, enfermos, con cáncer, con leucemia, etcétera, totalmente desamparados, muriendo solos. Y él los adopta a todos y los cuida a todos. De momento 80 en estado terminal y los sigue cuidando. Muchos en estado crónico, en silla de ruedas, etcétera. Muchos no están muriendo mañana, sino morirán cuando tengan 20 años, pero tienen 8 años ahora y nadie los quiere. Mohamed, vaya nombre, Mohamed los está cuidando. Pero es que Mohamed fue diagnosticado con cáncer de colon él también recientemente. Y sigue cuidándolos. Y sigue cuidándolos. ¿Tú le vas a levantar 66 libros a Mohamed? Yo no soy digno ni de atarle los cordones de los zapatos a este hombre. Por mucho que se llame Mohamed Besik, está adorando al Dios del cielo. ¿Sabes por qué? Porque toda la ley se cumple en una palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí da finalizado el estudio de que nos faltan 66 libros y 4 básicos capítulos por implementar en nuestras vidas, para que el mundo vea que somos sus discípulos. Os dejo con esta reflexión. Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor, por cortarnos, Señor, con esa espada de doble filo nuestros corazones. Y para regresarnos al Evangelio básico de María, la hermana de Lázaro, cuya cosa hermosa llena de amor, y ese Evangelio que será compartido por todas las eternidades. Por recordarnos, Señor, que el amor a Dios y el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Señor, hay muchas cositas en cada uno de nosotros que simplemente en este estudio nos hemos dado cuenta que quieres iluminar y hacernos caminar a través de ellas.
Llénanos, continúa llenándonos de ese amor incondicional, de esa fuente de vida. Llénanos, Señor, porque tenemos sed de ella. En el nombre de